La música de Asesinos por Naturaleza. Asesinos por Naturaleza, Natural Born Killers, Asesinos Natos o como la llamen ustedes, es a la fecha una de las películas más sobresalientes de finales del siglo XX y una de las más relevantes en este primer cuarto del siglo XXI. Pero curiosamente, es también una de las menos recordadas, una injusticia que necesitamos corregir. Dirigida por Oliver Stone, con un reparto alucinante y una forma que es a la vez marca de su época y precursora de muchísimas cosas, Asesinos por Naturaleza es todavía una bestia que pide ser domada. Su banda sonora es una gran muestra de ello. En ella aterrizaron músicos y artistas de todo tipo que acompañan a la anécdota de dos rebeldes descastados enredados entre la muerte y la única esperanza que les queda para sobrevivir un mundo como el nuestro, su amor. Esta banda sonora es un poderoso mosaico que incluye a gente como Leonard Cohen, Nine Inch Nails, Jane's Addiction, Amanda Galás y L7 en una lista que se alarga y mucho. Para revisarla y dejar claro el peso de Natural Born Killers, invitamos a Roberto Garza, promotor cultural, anfitrión de Banda Sonora Podcast y un gran amigo de Cine Garage. Hablemos de la música de Asesinos por Naturaleza. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Queridísimo Roberto Garza, me da mucha emoción que te haya emocionado la invitación a este podcast. Te doy la bienvenida a los micrófonos Cine Garage una vez más. Uno de los grandes especialistas y uno de los inventores de un proyecto que creo que tenemos que rescatar, estas musicalizaciones en vivo que teníamos de películas, unas más clásicas que otras, pero la experiencia era tener ahí el rock and roll en la pantalla. En muchos sentidos fue una muy bonita época en la Cineteca, y eso abrió camino a otros proyectos tuyos. Antes de dar detalles sobre este podcast, que ya los di en la presentación, bienvenido nuevamente a los micrófonos Cine Garage, Roberto. Muchas gracias, Eric. Para mí es un placer siempre platicar contigo, ya sea que nos encontremos en algún festival de cine o ahí por la vida, o bien en tu podcast, que la verdad es padrísimo. Yo soy fan de Cine Garage. Desde que iniciaste este proyecto, me acuerdo una vez que nos vimos en la Cineteca por ahí del año 2001, 2002, cuando empezábamos a conocernos, que me platicaste del proyecto de Cine Garage. Y mira cuánto tiempo ha pasado y continúa. Ahí vamos. Y la verdad, pues, ¿qué te puedo decir? Pues hay una admiración de mi parte a tu trabajo, a tu opinión crítica. Coincidimos en muchas cosas, en otras no, como debe de ser. Como debe de ser. Sí, y entonces yo te agradezco, la verdad, la invitación a este episodio. Y además, o sea, me das ahora sí que en el mero mole, ¿no? Okay. Asesinos por Naturaleza y la música de Asesinos por Naturaleza. Creo que nos podemos aquí sentar a platicar durante 2 o 3 horas sin problema. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Antes de comenzar, recordarle a la gente que se suscriban al podcast Cine Garage, que nos dejen comentarios a favor, en contra, quejas, aplausos, peticiones, que le den clic al icono de la campana para que estén al tanto de cada vez que vamos estrenando un episodio nuevo. Suscríbanse, eso nos ayuda mucho a estar más en contacto y sobre todo a que el podcast llegue más lejos y que a ustedes les caiga justo a tiempo, especialmente en los días de estreno, y no tengan que andarlo buscando. Asesinos por Naturaleza, Roberto. Yo decía en la presentación de este podcast, antes de entrar a la banda sonora, que es tu mero mole, aunque el cine también lo es, y fue el gancho para la invitación, porque creo que la película se puede estudiar justo a través de la lista de bandas, de músicos, de artistas que participan en la banda sonora. Yo lo decía, y ahorita te doy el contexto. Sigue siendo una bestia por domar. Es una película que todavía causa mucho escozor. A la hora de estar checando datos, viendo a ver qué me encontraba yo de por ahí, hay muchas nuevas lecturas de gente nueva en esto, de opiniones que van saliendo. Ya sabes, internet nos da chance de poner ahí las opiniones. Y todavía hay mucha gente que dice que es una película que normaliza la violencia, cuando en realidad, si la ubicamos en su contexto, entendemos en qué momento estaba saliendo la película, comprendemos el trabajo que ya estaba desarrollando Oliver Stone. Antes que normalizar la violencia, la película llega a unos niveles críticos
de la cultura y de la cultura pop americana bien densos, bien filosos y muy puntuales, ¿no? Yo creo que antes que ser una apología de la violencia, y mucha gente se agarra por ahí de la participación de Tarantino en la película, que creo que es mínima, antes que hacer una apología de la violencia, creo que ve con una lupa muy crítica a la cultura popular americana y, si me permites, vaticina la llegada de muchas cosas ahora en el siglo XXI. No sé cuál sea tu opinión de la película en general, Robert. Sí, yo creo que su vigencia es evidente. Eh, yo creo que hay que verla en el momento histórico en el que fue realizada, es decir, estamos hablando de la década de los 90, principios de los 90, sale en el 94. Y si tú analizas, digamos, estas teorías, por ejemplo, del historiador británico Eric Hobsbawm, que dice que el siglo XX es el periodo que va de 1914, con el inicio de la Primera Guerra Mundial, a 1989, con la caída del muro de Berlín, ¿no? O sea, para Hobsbawm y varios historiadores, ese es como el siglo XX. Entonces, en ese sentido, la década de los 90 sería la primera década del siglo XXI. Entonces, es una década en la que el mundo cambió, el orden bipolar cambió, la geopolítica cambió, el tema de la violencia y el enemigo en el imaginario cambió. Del enemigo ser el comunista, de repente pues ya entramos a una visión mucho más global. Y esto también se dio de la mano de un proceso de transformación del paradigma hacia lo digital. O sea, pasamos literalmente de las películas en 35 milímetros y a partir de 1995 el cine se volvió digital. Lars von Trier aparece en Cannes y presenta el manifiesto Dogma. Es decir, fue una década, la verdad, gloriosa para el cine y también para las bandas sonoras y en particular para los soundtracks, ¿no? Entonces, uno puede ver que la década de los 90 pues empezamos a ver las películas de David Lynch, las películas de Quentin Tarantino, las películas de el mismo Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, Richard Linklater, Larry Clark, en fin, vino una camada de cineastas que no se había dado como desde tiempos de la Revolución Cultural en los 60s y 70s, ¿no? Entonces, en este contexto es cuando entre el 94 y el 96, nada más te voy a poner 3 ejemplos. Pulp Fiction, Trainspotting y Asesinos por Naturaleza. O sea, 3 películas que son realmente, ¿no? Y se dan en un y sin contar las Alas del Deseo y sin contar, ¿sabes? Las películas de Kieslowski, en fin, la verdad fue una década gloriosa. En este contexto se da Asesinos por Naturaleza y efectivamente tiene una manera de abordar la violencia que no, digamos, es de una manera apologética. Yo creo que si revisamos la obra de Oliver Stone, pues siempre hay un sentido crítico. Él es un cineasta de izquierdas, así lo ha sido, es profundamente humanista en el sentido de que ha sido antibélico, lo podemos ver en Platón, lo podemos ver en Nacido el 4 de julio y demás. Y en este caso, que también son películas que contienen un montón de violencia, ¿no? Hay una carga de violencia muy, muy grande, sí, Salvador incluso, ¿no? Exactamente. Pero eso no quiere decir que sea una apología a la violencia, que Oliver Stone está alabando la violencia, sino que lo está haciendo siempre desde un punto de vista bastante crítico. Y en el caso de Asesinos por Naturaleza, pues no solo es el tema de la violencia, sino también la violencia de los medios. Los medios, exactamente, la violencia que ejercen a través de la información que publican, como la publican, el amarillismo llevado al extremo, ¿no? Entonces me parece una película no apologética a la violencia, sino más bien crítica y con una crítica violencia muy profunda de la violencia en la sociedad prácticamente norteamericana, ¿no? Y déjame te digo algo, yo diría de las violencias, ¿no? Porque si algo tiene interesante Asesinos por Naturaleza, que ahora que ya estamos entrando al terreno Oliver Stone, Asesinos por Naturaleza o Asesinos Natos, como le llaman en España. Saludos a toda la gente, es que nos oyen mucho allá, Roberto. Entonces tengo que dar los nombres para que la gente sepa de qué estamos hablando. Evidentemente lo di en la presentación, pero acá de este lado del charco se llamó Asesinos por Naturaleza, allá se llamó Asesinos Natos. Es una película posterior a JFK, es una película posterior a The Doors, ha nacido el 4 de julio, es una película posterior, por supuesto, a Pelotón, que fue la película que fuera del mundo nerd, en donde yo me desenvuelvo, que yo lo conocí con la mano, fue la película que presentó a Oliver Stone al mundo. Es decir,
ya se sabía, y ahora lo hemos comprobado con el trabajo posterior de Stone, que a mí me parece interesantísimo, que es un gran patriota, porque él es un americano muy patriota, pero con un ojo crítico muy bien afilado, es decir, su propio amor a su propio país hace que vea los defectos, las carencias, los errores, Claro. los caminos chuecos de su país para señalarlos y para tratar de que todo eso se corrija, que yo creo que es un ejercicio bien interesante que mucha gente deberíamos de llevar a cabo. Entonces, entrando al tema de asesinos por naturaleza y antes de quedarnos en la definición de la violencia, creo que lo interesante de la película es que describe, puntualiza y muestra las violencias de ese momento en particular en Estados Unidos, como decías. ¿Cómo ocurre una violencia social? Y desafortunadamente es un país donde hay tiroteos todo el día. Aquí nos centra en un par de figuras que de entrada no son para nada ajenas al cine norteamericano, ¿no? La pareja de enamorados bandoleros que van en contra del sistema porque el sistema no los deja hacer lo que ellos quieren o pueden ser. Conocemos a dos personajes muy violentados en sus infancias, en que son justo los personajes centrales, y de ahí nos podemos ir a Bonnie and Clyde, ¿no? El retrato que se hace de Estados Unidos a través de estas parejas delincuenciales, si les quieres llamar así, rebeldes, que es como les llamo yo, y ver cómo luego son recogidas, en este caso por los medios electrónicos, en donde ya despuntaba la idea del reality show, del reality TV, nos habla de que la manera como se recoge y se proyecta es quizá más violenta que lo que están recogiendo. Y nos dice, y ahí te lo dejo para seguirla comentando, estos dos se están revelando ante un país que dice tener todo bajo control y que dice rechazar este tipo de violencias, pero hombre, quienes están cuidando la ley, y ahí está todo el capítulo del reclusorio, de la cárcel, son probablemente más violentos que los delincuentes en sí. ¿En qué nos estamos fijando? Creo que es una de las preguntas que lanza Oliver Stone. Yo creo que retrata, critica y analiza las violencias de la sociedad occidental, ya si la vemos desde los ojos del siglo XXI. Sí, sí, definitivamente Oliver Stone es un cineasta crítico, o sea, sí tiene un nacionalismo muy arraigado, su patriotismo norteamericano, es crítico, incómodo y además es necesario, ¿no? Claro, o sea, claro. Sin los puntos de vista de gente como Oliver Stone, como Noam Chomsky, Estados Unidos pues estaría todavía más perdido de lo que está en algunos sentidos. Es decir, Estados Unidos es una sociedad tan compleja, tan grande, que te puedes encontrar a la gente más brillante en las universidades, científicos, escritores, investigadores, gente realmente en la cima de la montaña. Y de la misma manera te puedes encontrar a una sociedad redneck de white anglo protestant, ¿no? White Anglo-Saxon Protestant era la definición del WASP, ¿no? Sí. Del WASP, exactamente. Ajá. Que pueden tener, digamos, un nivel de educación tan básico que le creen a Trump todo lo que dice, ¿no? Y entonces, de repente, dentro de estos sectores, lo vimos cuando fue la irrupción a la Casa Blanca y demás, los personajes que llegaron ahí eran personajes realmente de película todos, ¿no? Claro. Había unos personajazazos. Y como esos abundan, hay un montón en Estados Unidos, y gente pues que acude a la violencia porque tienen fácil acceso a las armas, ¿no? El tiroteo que se acaba de dar en una escuela en Estados Unidos pues es algo ya común, digo, ya no es una noticia de impacto, aunque así lo traten de mostrar, pero es algo tan común y el cine lo ha reflejado desde Elephant, lo ha reflejado desde otras visiones, ¿no? Esas violencias. Pero Oliver Stone tiene una manera muy particular de acercarse a esos sectores de la sociedad norteamericana, digamos, que están contagiados de lo que Hans Magnus Enzensberger llama la violencia molecular, ¿no? Que es la violencia que se da a nivel calle, a nivel cuando la gente va manejando en el auto y se pone súper violenta, cuando el otro le avienta ¿sabes? Toda esa tensión que existe dentro de las sociedades. Estados Unidos es una sociedad, digamos, al borde de la guerra civil molecular, ¿no? Pero desde hace años. Desde hace mucho tiempo, cuando... Y los cineastas se dieron cuenta desde los años 60, cuando vieron que los cachorros del capitalismo ya no se identificaban con el hombre de traje y corbata, sino que se identificaban con alguien liberado, alguien podría ser un hippie, alguien que podría traer
una manera distinta de pensar. Pues el cine empezó a reflejar también eso y las deficiencias que había en todo ese sistema. Entonces yo creo que Oliver Stone ha sido una especie de cirujano que ha abierto y ha hecho unas disecciones muy profundas, digamos, en el alma del pueblo estadounidense, y lo ha hecho desde esa óptica crítica y aceptando, digamos, las deficiencias de su país, porque para hacer películas sobre los grandes logros de Estados Unidos hay otros cineastas y lo han hecho también de manera notable, pero hacerlo con una disección profunda del alma, del corazón de ese Estados Unidos profundo, violento, con una educación muy básica, donde los padres seguramente eran drogadictos y los hijos vivieron en la calle, y surgen estas figuras que en el antaño pues sí se identificaban con Bonnie and Clyde, pero en la actualidad, digamos, o en el contexto ya más del cambio del siglo XX al siglo XXI, pues proliferan con ideologías ya muy claras, como la que actualmente corre, digamos, en el imaginario de millones y millones de norteamericanos, ¿no? Sí, que la derecha contemporánea recoge, ¿no? La derecha contemporánea recoge estas inquietudes, estas insatisfacciones, y les dice aquí, o sea, aquí, y voy a usar la palabra como la usan ellos, aquí tienes esa libertad que allá no te están dando, ¿no? Que es justo el discurso de las derechas. Nada más para equilibrar lo que estamos diciendo alrededor de Oliver Stone. Estamos hablando de él en particular por dos razones. Él dirige la película y él, si lo vemos y revisamos bien los créditos, en realidad él escribe la película con la ayuda de otros dos guionistas. Sí. O sea, es una película 100% de Oliver Stone, ¿no? Por el otro lado, nada más para, te digo, tratar de equilibrar, es como cuando hablamos de Clint Eastwood. Clint Eastwood es igual un cineasta y un artista igualmente patriota. Él está más del lado de la política conservadora, del lado conservador, pero eso tampoco le impide hacer críticas a ese lado conservador y al propio Estados Unidos. Sería interesante un debate entre ellos dos a nivel de películas. Nomás quería dejarlo por ahí. La forma, Roberto, antes de entrar a la música, que es como la cola a donde vamos a llegar después de hablar de la forma de la película. Es una película muy, muy marcada de los 90 en cuestión de el movimiento posmoderno, cómo la posmodernidad estaba entrando, en este caso, a las artes masivas como es el cine, y es una película que puede ejemplificar perfectamente los ejercicios que el cine podía hacer a través del todo vale. La forma a veces es más que el discurso, y es ahí donde yo creo que la gente se va un poco engañada creyendo que es una apología de la violencia, y de donde, por supuesto, podemos conectar ahí, ahora sí, con otras películas de Quentin Tarantino, que según yo es el rey de la posmodernidad cinematográfica, pero es una forma muy convulsa. Tenía que ser así, una película multireferencial, ¿no? Que nos regala pedacitos de películas de Sam Peckinpah, que nos regala trozos de canciones muy masticados, que hay mucho intercortes, violentamente, al revés, visualmente la película es igual de violenta que los hechos que está retratando, sin necesidad de ser realmente gráfica. Si uno se fija, la violencia que ejerce Asesinos por Naturaleza en quien ve, está más del lado del corte, cómo corta y cómo intercala sus imágenes, que lo realmente gráfico de la violencia. No es una película precisamente gore, pero a la hora de ver la forma y cómo está estructurada desde lo visual, y ahora entramos también al audio, es una película tremendamente violenta al ojo de quien está viendo, Robert. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo estoy convencido de que en el cine, pues la forma también es fondo. O sea, desde la forma se da el contexto, el contenido. Entonces, en Asesinos por Naturaleza, la edición es vertiginosa. Las escenas no duran más de 3 segundos antes de un corte. O sea, es un corte, muy al estilo de Darren Aronofsky, ¿no? Después de cortar cada 3 segundos y casi no permite la actuación. Pero Oliver Stone lo hace con una intención muy clara, ¿no? Y el uso de diversos formatos también, el uso del sonido en el cine, no solo la música, sino el sonido, las estridencias, los gritos, te pone en un estado, es decir, la forma de la película te pone no solo en un estado mental, sino en un estado físico, te altera
te acelera el corazón como Te hace espectador. sudar, es una película que te hace sudar. Sí, yo la primera vez que lo vi fue en unos cines de Ciudad Satélite que estaban abajo en el sótano, en el estacionamiento de un Sumesa. Me acuerdo perfecto, diría que la vi, el impacto que me generó, cómo me latía el corazón en la sala. La fui a ver con un amigo Mariano, un buen compa, y cómo salí tocado, ¿no? Y obviamente salí ya con la idea en la cabeza de yo voy a ir a comprar el soundtrack de esta película inmediatamente. Claro. Entonces es una película en la que la forma es fondo y la forma yo creo que es tan bien realizada por Oliver Stone que logra impactarte y ponerte en un estado mental y anímico que es muy diferente a que si vas a ver una película contemplativa, una película de Béla Tarr, donde puede la Las escena... tomas duran 15 minutos. Ajá, Sí. tomas larguísimas, sí, sin cortes, te pone en otro estado, ¿no? Igual de ahí, pues, te genera tal vez un tipo de angustia o te relaja, ¿sabes? Pero Oliver Stone, con la forma, con la edición vertiginosa que hace de la película, con el manejo de diferentes formatos, de saturar el color, de repente bajarlo, o sea, es un collage, es una ensalada visual en ese sentido. Sí te causa un efecto directo en el estado de ánimo, ¿no? No lo pensé en su momento, pero ahora que lo estaba revisando, dije, a ver, especialmente pensando en esta idea de que está normalizando la violencia, ya quedamos claros de que no. Yo creo que más bien está metiendo el discurso de las violencias en Estados Unidos a través del ojo del arte pop. Es decir, creo que hay mucho juego de lo que proponía el arte pop de los 60, de los 50 en Asesinos por Naturaleza, Sí, ¿no? claro. Decir, a ver, ¿no? Vamos a, de alguna forma, buscar el lado estético a algo que o es muy cotidiano o es tremendamente grotesco. Y Oliver Stone dice, tenemos ahora un país iniciando el siglo XXI tremendamente grotesco. Vamos a jugar con las texturas que tenemos a la mano, viejas y nuevas tecnologías, para hablar de esos discursos y para tratar de entender de dónde están saliendo. Yo más bien la leí por ahí y no sabes lo bien que me la pasé a nivel visual. Acabé viéndola 2 veces. Una común y corriente con sonido, como ve uno unas películas, y la otra le bajé el sonido al mínimo. Apenas oía lo que estaban diciendo y me quedé con lo visual. Y la película es realmente brutal en lo que tú nos estás describiendo. Nomás para no dejar el dato afuera, no me imagino las sesiones de edición. La película tuvo dos editores, Brian Berdan y Hank Corwin, que evidentemente trabajaron al lado de Oliver Stone. Entonces había 2 editores trabajando con él, poniéndose de acuerdo para hacer una película en donde creo que la toma más larga dura 15 segundos. No me atreví a medirlas, sí, pero en ese rango estamos. Y algo también bien interesante, y ya como para también entrar un poquito en materia de la música y el sonido. Venga. Creo que Asesinos por Naturaleza, además de todas sus virtudes que tiene como película y demás, creo que hizo una gran aportación al tema musical y recibió, digamos, la primera participación de un personaje que pues hoy es fundamental en materia de musicalización de películas, que es Trent Reznor, ¿no? Productor y digamos, cabeza de este proyecto llamado Nine Inch Nails. Tuvo su primer acercamiento con el mundo del cine, fue porque Oliver Stone lo buscó para producir el soundtrack de Asesinos por Naturaleza. Entonces, Asesinos por Naturaleza no solo nos deja la película para la historia, sino que también nos deja un soundtrack producido de manera narrativa, ¿no? Cosa que ya lo había hecho Tarantino con el soundtrack de Pulp Fiction, no tan logrado, yo creo, como Asesinos. Yo creo que este es mejor. Porque sí son 28 rolas de las más de 40 licenciadas que tiene la película, porque el soundtrack, a pesar de ser grandísimo, no incluye todas las rolas licenciadas, algunas se quedaron fuera. Bueno, Trent Reznor lo que hace es contar una historia a través de la música, inserta diálogos, une una rola con la otra, y de repente te das cuenta de que el soundtrack ya no es esa compilación de canciones que sonaron
en un momento memorable de la película y la escuchas, ahí te recuerdas del momento. ¿Qué es lo que pasa con Tarantino, no? Aquí el soundtrack es un viaje que te lleva también a un estado de ánimo. Es que te coloca, que te pone, que si lo escuchas de principio a fin, es como el equivalente al haber tenido un viaje narrativo, ¿sí me explico? Y te remonta obviamente a los momentos cruciales de la película. Creo que es esa gran virtud tiene Asesinos por Naturaleza, porque de ahí Trent Reznor se enamoró, digamos, del medio cinematográfico, luego colaboró con David Lynch y luego, bueno, como ya sabemos, llegó a la red social y ganó el Oscar, ¿no? Y hoy en día, junto con Atticus Ross, yo creo que son de los músicos que están transformando la manera de musicalizar películas, incluso películas de estudio, de grandes producciones, ¿no? Entonces, me parece un momento crucial de la cultura popular, hablando de eso, ¿no? Popular, ¿no? Cómo se juntan y se fusionan, digamos, el arte de un músico como Trent Reznor con la ideología y el arte de un cineasta como Oliver Stone, y dan como resultado, pues, dos piezas, una la película completa y otra aparte es un apéndice de la película, el soundtrack, que se volvió en uno de las bandas sonoras más apreciadas, digamos, por crítica especializada y demás, por todo ese diseño de producción del propio sound. Sí, ¿no? Del propio soundtrack. Nos surge una gira de Nine Inch Nails, ojalá. Oh, sí. Ojalá dejen tantito el trabajo en el cine para poder hacer gira. Estaría increíble, ¿sabes qué, Eric? Que alguna institución como la Cineteca trajeran a Trent Reznor y Atticus Ross a musicalizar una película en vivo en una sala de la nueva Cineteca que tiene una... Vamos trabajando eso, Roberto, vamos trabajando eso. Estaría increíble, ¿no? Imagínate traerlos y que hagan la musicalización ahí en vivo. Que quieran. Todo su aparato y vemos algunas películas. Una locura. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada y vengo a dar las gracias de manera personal a Ernesto Huerta, Lalo Ortega Ríos, Maru, Julia Cherrier, Mónica Martínez, Mauricio Acevedo, Héctor Hernández Bastida, Katy, Jair Alejandro Arévalo Zárate, Abril Lozano y a todas las personas que ya están suscritas al perfil Patreon de Cinegarage. Si ustedes quieren hacerlo, si ustedes quieren ser parte también de este perfil Patreon, vayan directamente a www.patreon.com/Cinegarage. Elijan el nivel de suscripción que ustedes quieren tener para hacer un único pago mensual y al hacerlo, al suscribirse, ustedes tendrán acceso a una gran cantidad de contenido exclusivo para la gente que nos apoya con su suscripción. ¿Qué hacemos con esa aportación? Seguimos produciendo este podcast. Es decir, este podcast, el podcast Cinegarage, sigue vivo gracias a la gente que está suscrita a nuestro perfil Patreon. Nosotros, además del podcast, por ejemplo, tenemos ahí toda una gran cantidad de contenido exclusivo, críticas de cine, entrevistas, cobertura a festivales, descuentos en nuestros cursos y talleres que ustedes pueden comenzar a disfrutar desde el primer momento. Suscríbanse, vayan directo a www.patreon.com/Cinegarage y ahí seguiremos debatiendo y discutiendo y sobre todo disfrutando alrededor del cine. www.patreon.com/Cinegarage. Ahí les esperamos. Entrando ahora sí al tema de la banda sonora, decías, hay más de 40 películas licenciadas, no caben todas, licenciadas en la película, no caben todas en una banda sonora, sería una banda sonora de 2 horas, que es lo que dura la película, pero además en la película, como decimos, el discurso está tan fragmentado a propósito, que a veces lo que oímos de una canción son 2 segundos, 3 segundos, un grito, un lamento, un acorde, ¿no? Es así de loco el trabajo propuesto para la banda sonora. Lo que queda, como dices, sí acaba contando la historia, pero no como lo hace la película. Si uno se fija, es una película donde siempre está sonando música. Y eso es bien raro que ocurra en una película en general. Y aquí es una de las intenciones, una parte de la propuesta de Asesinos por Naturaleza. Olvídense del silencio. No hay un solo segundo sin una nota musical en la película, Roberto. Sí, el sonido es constante, la mezcla de audio es muy buena, o sea, porque mezclan
digamos, la música, como le llaman, diegética y extradiegética, o la música incidental y la que proviene del sonido directo de la acción, de una manera en la que se fusionan. Entonces, de repente, los personajes pueden estar viendo la televisión o escuchando algo de música que después se convierte en música incidental y te lleva a otra escena con un corte. Es decir, la música y el sonido tienen un efecto, tienen un metasentido, ¿no? Exacto. Porque puedes estar escuchando una misma pieza musical o un fragmento de una pieza, pero ya hubo un corte y estás en otra imagen y se hiló perfectamente o te llevó a otra cosa, ¿no? No es música que ilustra nada más o que crea una O que adorna, sonora, ¿no? así, sino que es música que cumple con una función también narrativa. Los sonidos, las estridencias, pues te digo, todo eso colabora a crear este estado de ánimo en el espectador que se convierte en un estado de bastante angustia, ¿no? Por toda esa estridencia. Y es la misma comparación que haría con una película más contemplativa que utilice los silencios, pues una película de Andrei Tarkovsky, un plano secuencia larguísimo, lo que escuchas es el viento que mueve la maleza y Ves la vela que no se apague, ¿no? eso te lleva a un estado de ánimo muy particular. Muy diferente, lo que Oliver sí. Stone lo que hace, pues, es en lugar de que suene el viento suave, te mete un sonido estridente, te mete un sonido, un corte rápido, te mete imágenes visualmente cacofónicas por los colores y demás, y logra muy bien su objetivo. Creo que Oliver Stone le da una lección a muchos videocliperos que luego quieren hacer videoclips que te pongan como en ese estado de ánimo y son muy fallidos, ¿no? Que más que angustia dan risa. Entonces Oliver Stone, o sea, en el sentido, sin utilizar el lenguaje del videoclip en la película, sino el lenguaje cinematográfico, logra efectos con la música a lo largo de las 2 horas que dura la película, ¿no? 1 hora 59. Y es una manera que pues solo yo creo que de su generación pues lo ha hecho Tarantino, ¿no? O sea, lo ha hecho Wim Wenders, lo hizo Kieslowski con otro tipo de música y demás, fueron, fíjate cómo toda esta generación ha sido muy, muy, muy musical, ¿no? Muy musical, y no sé si lo heredaron de Scorsese o de cineastas que fueron sus referentes, que utilizaron muy bien la música popular, o el mismo Kubrick con la música clásica, que usaron muy bien la música pregrabada para las películas, que lograron ya darle otro sentido al uso de la música pregrabada. El propio Danny Boyle, ¿no? Que también hace maravillas con las bandas sonoras. Tendrá que ver que los 90, así como decías, fueron una década muy interesante en el cine. Glorioso. También lo fue en la música. O sea, creo que fue la última gran cumbre musical que tuvimos, que luego resbaló a los 2000, pero la lista de entrada de artistas, músicos y grupos que están en esta banda sonora, creo que da un ejemplo muy claro del nivel de producción musical que se estaba haciendo en Occidente a nivel popular. Creo que también eso tiene que ver, ¿no? Que había mucha plastilina para jalar y hacer ahí lo que se les antojara. Y te digo, en términos de la música, licenciar más de 40 canciones para una película, pues eso ya quiere decir que vas a utilizar, que la música va a ser un elemento fundamental dentro del discurso cinematográfico. Por no hablar de lo que cuesta, pero... lo que te cuesta, ¿no? Pero es curioso cómo pues ya no se solicita una partitura a un compositor, porque lo frecuente es que se solicite la partitura al compositor. Acá Trent Reznor aportó un par de rolas, aportó sonidos, aportó demás, pero todo el contexto musical de la película es con música pregrabada. No hay música encargada ex profeso para la película, un score, una partitura a determinado músico, que se suele combinar, ¿no? O sea, Alfonso Cuarón encarga la música por un lado y por otro lado incluye rolas y y hace un mix. Aquí Oliver Stone se va mucho más a lo que se hizo en el 69 con Easy Rider, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Que empiezan a meter rolas, no tenían lana para pagar las licencias, pero se las regalaron, les dejaron adelante, úsalas. Y yo creo que ahí con Easy Rider nace ya bien el concepto de
del soundtrack rock and rollero, ¿no? Repito, no sé si podemos empezar por ahí a hablar un poquito más en forma de la banda sonora, la lista de gente que participa desde el Seven de Amanda Galás, como ya mencionaste, Trent Reznor a través de Nine Inch Nails, y la presencia constante, no sé si a ti te llame la atención, tengas alguna observación a propósito de Leonard Cohen. Sí, Uno entiende que Leonard Cohen estaba en su momento más popular, un poeta que se lanza a cantar, es la definición que yo daría de Leonard Cohen, un muy buen poeta que se lanza a musicalizar sus poemas. Tiene una presencia bien marcada. Leonard Cohen abre y cierra la película. sí. No sé si tú tengas una observación al respecto en particular de él, antes de hablar de toda la demás gente. Y además empieza con Waiting for a Miracle, ¿no? Entonces creo que es literal lo que utilizan ahí de Leonard Cohen, de Oliver Stone, está diciendo algo con la letra de Leonard Cohen. Y también creo que sirve como contrapunto, porque tienes piezas de Leonard Cohen o los Cowboy Junkies, esta versión que hacen de Sweet Jane, que son muy down tempo, que son canciones, y de repente tienes una rola de Nine Inch Nails industrial a todo, que se tiene que escuchar a todo volumen, o tienes Rock and Roll Nigger de Patti Smith, tienes cosas punks, pero igual tienes a Peter Gabriel. Entonces creo que hay una serie de contrapuntos muy interesantes que utilizó Oliver Stone y Trent Reznor, que lo asesoró en esta materia para que la música no todo el tiempo fuera industrial, golpe, punk. No sé, uno escucha el soundtrack de una película así de culto como Repo Man, ¿no? Todo es punk, todo es durísimo, no tiene un solo. Entonces creo que aquí este equilibrio que logran entre las piezas de Leonard Cohen, entre Sweet Jane de Cowboy Junkies, canciones más tranquilas, con las canciones duras, digamos, en términos del sonido y de la estridencia y del mensaje y del poder. Ahí hasta piezas de Rage Against the Machine, ¿no? No hay nada más furioso que una rola de Rage. Entonces creo que yo creo que hay una búsqueda de un equilibrio y un contrapunto también. Una pausa. Sí, porque Waiting for a Miracle pues es una ironía, ¿no? Es una ironía empezar con Waiting for a Miracle y una rola tan pausada de Leonard Cohen y terminar de la misma manera, ¿no? Entonces, pues sí, nuevamente, como te digo, la música y la selección de rolas y cómo se utilizaron en la película, pues es con un sentido 100% narrativo, ¿no? No de poner música. Por ponerlo. Y luego están esos contrapuntos de los que hablas, porque quien no haya visto la película dirá, bueno, suena Fatih Akin y suena con Peter Gabriel y será en una escena donde todo está tranquilo. No, o sea, hay una escena en particular tremendamente violenta en medio de uno de los muchos asesinatos que ejecutan estos dos, nada más para no dejarlos de mencionar. Mickey y Mallory Knox es el nombre de nuestros antihéroes, que es otra cosa que hay que entenderle a la película, son antihéroes, ¿no? Está Woody Harrelson de un lado, Juliette Lewis del otro, Mickey y Mallory Knox. En uno de los asesinatos suena Peter Gabriel, ¿no? Entonces, también el contrapunto no es un acompañamiento tan gráfico como podríamos pensar, es todo lo contrario. También están jugando a estirar la liga para el otro lado en una escena tremendamente violenta. Yo creo que repito, podríamos tacharlo como el mejor soundtrack de esa década. Sé que me estoy peleando con los tarantinianos, pero es un ejercicio, como dices, narrativo bien interesante. Algunos otros momentos favoritos, Roberto, nada más te veo sonreír. Creo que la has estudiado de arriba abajo, nada más a través de la música. No, me gusta mucho. La verdad es una película que todos los semestres se las paso a mis alumnos y compruebo su vigencia. ¿En qué clase? Se llama Percepción del Paisaje Sonoro. Es en la Universidad de la Comunicación a los alumnos de primer semestre de cine. Entonces, ninguno, es muy raro que alguno la haya visto, ¿no? O sea, son muy jóvenes. Igual la han escuchado hablar de ella, pero no la han visto, porque igual sí han visto Trainspotting o sí han visto Pulp Fiction, eso, pero Asesinos por Naturaleza, como, no sé, curiosamente no la han visto. Es que cómo la pasas en la tele, además, ¿no? Sí, o sea, no hay manera de pasar eso en la tele, afortunadamente. Y es una película de impacto,
O sea, es una Sí. película que sí los deja, no, que me dicen, profe, por favor, pónganos más películas de este tipo, ¿no? O sea, sí se quedan Esto no me lo enseña mi y se mamá. quedan impactados, y eso habla de la vigencia de la película, que no ha envejecido nada, no tiene una sola arruga. Es decir, No. y además el tema, o los temas que aborda la película son vigentes. Actualmente en Estados Unidos así está la situación, y no solo en Estados Unidos, en muchas partes del mundo se viven estos escenarios de guerra civil molecular, de polarización, donde los medios juegan un papel, la verdad, bastante nefasto Sí, muy mezquino. en cuanto a la creación de figuras mediáticas que en realidad pues son unos delincuentazos, ¿no? Es muy interesante ver que una película que tiene 30 años de haberse hecho se mantenga tan vigente, sin una sola arruga, que tenga todavía ese punch que te golpea, es como un puñetazo a la nariz que te da Oliver Stone, te hace, no, también como abrir los ojos, algo que es real. Y yo coincido contigo, quienes han dicho que Oliver Stone hace ahí apologías a la violencia y todo creo que no hacen una lectura incorrecta, no solo de la película, sino de la trayectoria de Oliver Stone y de su obra en general. Yo lo pensaba ayer, ahora que decías que es una película sin arrugas. La película, repetimos, tiene muchas imágenes, muchos inserts de muchos momentos de tensión social en Estados Unidos. Violencia policial, representa la violencia policial, ¿no? Cuando la policía atrapa a estos dos, se ejecuta un acto de violencia policial que luego se complementa con clips reales de gente violentada por la policía. Esas imágenes bien podríamos quitarlas y poner lo que ocurrió durante los 4 años que gobernó Trump y la violencia policial de los 4 años de Trump, el asalto al Capitolio, y es ahí donde yo decía, claro, es que la película no solamente vaticinó lo que estamos viviendo, porque estos dos, ¿no? Mickey y Mallory, votarían por Trump, y votarían por Trump convencidos. No solo vaticinó esa llegada, sino que sigue hablando de violencias contemporáneas. Claro. Todo, repito, retratado también a través de la banda sonora. De todos los artistas que hay ahí, Roberto, ¿cuáles serían tus favoritos? Evidentemente, porque voy a hacer un señalamiento y corrígeme, creo que la selección está tan cuidada y al mismo tiempo tan pensada, y esto no me lo tome a mal nadie, yo soy amante del grunge, no hay una sola nota grunge en la película, siendo la década del grunge, ¿no? Creo que también ahí nos podemos fijar en qué tan hacia adelante estaban mirando a la hora de ejecutar la banda sonora. Sí. Bueno, lo que pasa es que la lista de canciones y música es gigantesca. Es enorme, y pues la verdad hay gigantes como Bob Dylan. O sea, Bob Dylan pues no, hablabas de poetas, músicos como Leonard Cohen, pues Bob Dylan también es otro poeta, músico, líder de toda una generación en los años 60, ¿no? Entonces obviamente está Bob Dylan, está Patti Smith, que también para mí es una heroína. Yo cuánto diera porque fuera mi mamá. No, por lo menos que se sentara al lado de uno en el camión, ya con eso. Sí, es lo más bello. Yo la sigo en Instagram y sube unas fotos divinas de ella misma. Ya qué mujer. Patti Smith, obviamente también, y además con Rock and Roll Nigger, ¿no? Pues mira, con Leonard Cohen, que termine con The Future, es esta nueva ironía, y que es lo que el vaticinio, ¿no? O sea, termina con The Future, ¿no? de Leonard Cohen. Entonces también sí, la película nos dice esto va a continuar. Es como cuando Apocalipsis ahora empieza con The End, ¿no? De sí, The Doors. Aquí termina con The Future, ¿no? O sea, es así como poner la canción perfecta, ¿no? Obviamente Nine Inch Nails y las 2 rolas que hizo Trent Reznor para exprofeso, digamos, para la película. Rage Against the Machine también me parece importante, que no viene la rola en el soundtrack, pero es una rola furiosa que impacta desde el momento en que la escuchas, ¿no? Y bueno, yo creo que por ahí los Cowboy Junkies también me gusta mucho esa versión de Sweet Jane, es tranquilita. En fin, es un mega soundtrack, pues es un soundtrack que yo en todas las listas así de los mejores soundtracks de la historia que he visto, aparece, no que yo la ponga, pero las aparece. Que he visto, ¿no? O sea,
¿no? O sea, dicen los mejores 20 soundtracks o los mejores 10 soundtracks. Ahí está Asesinos por Naturaleza. Creo que hay un consenso alrededor de ese soundtrack. Es un soundtrack histórico de colección y que marcó también una manera de concebir al soundtrack como una pieza narrativa y donde la música no solo sean una rola tras otra, sino que la unan los diálogos, los propios diálogos De la de la película. película como pieza fonográfica. Ya se vuelve algo muy distinto a un disco de 10 rolas, ¿no? Ya se vuelve un producto mucho más elaborado. Una pieza. Una pieza. En la clase de, ¿cómo quedamos que era paisajes sonoros? Percepción del paisaje sonoro. Un hombre muy mamón, pero pues yo qué hago. Está buenísimo, está muy viajado. ¿Qué es lo que hay que hacer con la música? Esto es lo que le dices a tus alumnos, o sea, esta descripción que nos estás dando de la música y de lo que ejecuta Oliver Stone. En esto es en lo que se fijan, porque yo creo que también hay un juego, ahorita me respondes, de, por un lado, mostrar todas las joyas de la cultura occidental a través de la banda sonora en contraposición con el lodazal en el que se vive en los países tan occidentalizados o estandartes en su momento de Occidente como era Estados Unidos. Creo que también ahí hay un contrapunto de vean qué cosas tan fregonas se pueden generar en una cultura como esta para acompañar la narración de algo tan grotesco como la vida de estos dos. ¿No? Creo que ahí también podemos encontrar la definición que estábamos tratando de hacer de Oliver Stone. Le gusta, pero sabe que no está bien. Creo que ahí también tenemos un punto de análisis extra. Esos contrapuntos son increíbles. A mí me encanta cuando suceden en el cine. Por ejemplo, si vemos María Antonieta, la película de Sofía Coppola. Exactamente. Tú ves a María Antonieta en el Palacio de Versalles, poquito antes de la Revolución Francesa, y estás escuchando a The Cure, o estás escuchando a Siouxsie and the Banshees, mientras María Antonieta va paseando con sus perritos por Versalles, ¿no? Entonces eso, uno diría, si se pone muy exquisito, pues eso es imposible. En esa época no había rock and roll. Es históricamente incorrecto. Un anacronismo, ¿no? Es un anacronismo. Pero no entienden el contrapunto ni la intención del uso de la música para eso. Entonces creo que Oliver Stone pues lo tiene bien claro y su gusto por la música, y en particular por las corrientes vinculadas al rock and roll, al blues y demás, lo podemos ver a lo largo de su filmografía con bandas sonoras como la de Pelotón, por ejemplo, ¿no? Entonces la misma de JFK, la misma de Nacido el 4 de julio, o sea, hay un conocimiento de la música así como lo tiene Wim Wenders y lo sabe usar muy bien Oliver Stone. Y estos contrapuntos pues son fascinantes. A mí me encanta cuando existen en el cine, ¿no? Porque si uno está en una escena alegre y tal, lo que espera es como la música alegre que la acompañe. Y no es así, ¿no? Por una razón, ¿no? Una razón, sí, no claro, es caprichoso. No es exacto. O sea, hay un sentido narrativo de la música. ¿Qué es lo que tú decías? Hay mucho videoclipero que cree que es nomás amontonar las cosas. No, si uno se fija en la banda sonora encima de Asesinos por Naturaleza, todo está cuidadosamente acomodado. No es una avalancha caótica, sabes, fuera de intención de imágenes y de sonidos. Todo está muy bien acomodado. Por eso decía yo, 2 editores. Sí. A trabajar además con Oliver Stone, que está acostumbrado a editar sus películas. Esas sesiones de edición debieron haber sido una locura. Gigantescas. Y luego imagínate la mezcla de audio. De aquí que va a sonar 2 segundos de esta canción. Señor Reznor, 2 segundos, y estos 2 segundos. Y luego va a sonar esto, y luego va a sonar esto. Creo que eso fue, nada más técnicamente, eso merece una reapreciación de la película. ¿Algo más que te gustaría agregar de Asesinos por Naturaleza, extra a los méritos técnicos, o entrándole, si quieres, a temas técnicos? Yo creo que la actuación de Woody Harrelson y Juliette Lewis es buenísima. Se les pudo haber ido de las manos, y creo que están justo en su tono. Sí. Yo creo, la verdad, que Asesinos por Naturaleza es una película subvalorada. Sí. Es una película que como que cayó un poquito en el olvido, tal vez también por la competencia que tuvo ahí con Pulp Fiction, Trainspotting, unos cañonazos de su época, porque Oliver Stone no concede y es un cineasta incómodo, y para, digamos, el establishment norteamericano siempre ha sido un cineasta incómodo, como con el que tienen que lidiar y tienen que, ¿no? Porque sí ha sido
muy crítico, una voz bastante crítica, y se le ha asociado con movimientos sociales de izquierda. En fin, es un cineasta incómodo, pero por eso mismo yo creo que la película no tuvo tanto empuje ni tanto, sí, y se volvió una película sin que sea de culto, o tal vez sí lo sea, ¿no? Sin que sea de culto, en una película y medio underground. Yo te lo digo, yo lo veo con alumnos que tienen en promedio 19, 20 años, que estudian cine y que deberían saber quién es Oliver Stone y deberían conocer Asesinos por Naturaleza, pues de repente no lo saben, ¿no? Nunca habían escuchado hablar siquiera de la película. Y cuando la ven, pues sí es como cuando ves por primera vez Naranja Mecánica y tienes 20 años, ¿no? O sea, sí te deja que acabo de ver. Entonces, esta película tiene ese poder, y creo que eso le da un estatus todavía más interesante, ¿no? Porque no es una película que se volvió masivamente comercial ni consumida, una película que incomodó, que a mucha gente no le gustó por el uso excesivo y gráfico de la violencia, y a otros que nos abrió los ojos ante un tipo de cinematografía extraordinaria como la que hizo Oliver Stone en ese momento, 90s, y lo que estaba sucediendo en ese momento histórico, transitorio para la humanidad, que fue el inicio del siglo XXI, digamos, prematuramente en la década de los 90, ¿no? Entonces, una película obligada para cualquier persona que le guste el cine desde esa óptica, ¿no? Que no solo estés esperando como tú salir contento y con hambre para ir a echar, sí, ¿no? Sino también hay cine que también te puede impactar de otro modo, y soy testigo de ello porque lo veo cada semestre con mis alumnos. Claro. Asesinos por Naturaleza es un puñetazo a la cara y muy bien dado. Y parte de ese puñetazo viene con una estupenda banda sonora que no se consigue. O sea, yo la estuve buscando en línea. En plataformas como tal no existe. No. Hay gente que ha recogido las canciones y las ha puesto en el orden, pero como tal no existe. No. Necesitas el CD o el vinil, y ahí es donde viene toda la mezcla completa de diálogos con canciones, y está armadito, ¿no? Lo que encuentras en Spotify o Apple Music, estas plataformas, son playlists. Son playlists con las canciones, exacto. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo, que le quitas toda la producción que hizo Reznor, ¿no? Claro, búsquenle, rásquenle. Consigue el CD, el CD se consigue, está carito, pero vale la pena tenerlo. Sí. Yo tengo uno aquí a menos de 7 metros, entonces lo voy a seguir guardando, lo voy a seguir cuidando. Guárdalo bien, porque sí, guárdalo bien. Roberto Garza, ¿dónde te puede escuchar la gente? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden encontrar más allá de tus clases en la Universidad de la Comunicación? Pues mira, tengo un podcast que se llama Banda Sonora Podcast, en el que abordamos la relación histórica entre la música y el cine, en particular entre el rock y el cine, pero igual hablamos de duplas como Hayao Miyazaki, Joe Hisaishi, y se llama Banda Sonora Podcast. Lo pueden encontrar en Spotify, en cualquiera de las plataformas. Ahí estamos subiendo constantemente episodios nuevos. Ahorita le he bajado un poco al ritmo por cuestiones laborales, pero ahí están. Hay ahorita más de 70 episodios ahí que pueden checar. Y en Twitter me encuentran como Roberto Garza y tú. Ahí estamos también constantemente publicando opiniones respecto a banda sonora, recomendando soundtracks, películas, comentando lo que sea. Ya sabes cómo es esa red social. Cómo se mueven las cosas por ahí. Exactamente, ¿no? Entonces ahí nos podemos encontrar, con mucho gusto hacemos ahí una línea directa de diálogo y comunicación. Muy bien, pues ahí está Roberto Garza. Me da muchísimo gusto que hayas aceptado esta invitación, Roberto. Mil gracias por la colaboración. Mucha suerte con tu propio podcast, y aquí ya sabes, las puertas están completamente abiertas. Vamos a volver a ver Asesinos por Naturaleza, por Asesinos Natos, para la gente que nos escucha en España. Saludos hasta allá. Gracias, Roberto. Gracias, Eric. Un abrazo y saludos a todos tus escuchas. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.